Una bolsa roja amarrada al cableado de un remolque. Monedas mojadas entregadas siempre a la misma cajera. Un paquete escondido debajo de una máquina industrial. Una pulsera de hospital con el nombre de una niña que jamás había sido paciente. Una canasta que nadie quiso recibir, pero que alguien aceptó al abrirle la puerta. Las 5 personas de este episodio estaban trabajando cuando encontraron esos objetos. Ninguna estaba participando en un ritual, ninguna entrando en una casa abandonada. Tampoco estaban investigando una leyenda. Simplemente cumplían un turno. Estaban trabajando. Después de cierta hora, los lugares que transitamos a diario cambian. Una fábrica vacía deja de sentirse como un espacio de producción. Una farmacia se convierte en el único negocio encendido en toda una avenida. Una carretera parece extenderse mucho más de lo que marca el mapa, y hay objetos que, bajo la luz del día, pasarían por simple basura. De madrugada, cuando el cansancio altera los sentidos, es más fácil convencerse de eso. Estas son 5 historias sobre personas que encontraron posibles trabajos de brujería mientras cubrían su jornada nocturna. Este es el turno de las brujas. El viaje 408. Enviada por Efrén, desde el trayecto Saltillo-San Luis Potosí. Hola Dan, me llamo Efrén. Tengo 46 años y llevo casi 18 manejando tráiler. He transportado alimento para ganado, rollos de acero, autopartes, electrodomésticos y cajas de urnas funerarias. Esa carga, por cierto, fue más tranquila que muchas otras. La gente piensa que todos los operadores somos supersticiosos. No es cierto. Algunos cargan rosarios o listones rojos, es verdad. Yo nunca hice nada de eso. Después de tantos años en esto, terminas confiando más en una buena revisión de balatas y presión de aire en las llantas que en cualquier amuleto. Lo que me pasó ocurrió durante un viaje de Saltillo a San Luis Potosí. Llevaba componentes para una empresa automotriz. El número del viaje era el 408. Salí poco después de las 10 de la noche. La unidad había pasado revisión y yo había descansado en el camarote casi 6 horas antes de presentarme. Lo aclaro porque siempre hay quien dice que uno ve cosas por falta de sueño. Yo iba más que fresco. Poco antes de la medianoche, noté un bulto sobre el carril derecho. Parecía una bolsa de tela roja, del tamaño de un melón. Tenía unos mecates sueltos que se movían con la corriente de aire de los vehículos. Abrí la unidad hacia la izquierda para esquivarlo. Por el espejo lateral alcancé a ver que el bulto rodó cuando pasó el remolque. Supuse que lo aventó la succión del aire. Un compañero venía a unos kilómetros detrás de mí. Le decíamos el Mora. Le avisé por radio para que tuviera precaución con la basura en el carril. Unos minutos después me respondió que no había visto nada. El bulto pudo haber sido disparado hacia la maleza. Era lógico. Cerca de la 1 de la mañana me detuve en una cachimba. Fui al baño, compré café, di la vuelta de rutina pateando llantas. Cuando llegué a la parte trasera del remolque y vi otra bolsa roja. Estaba sujeta en la defensa muy cerca de la luz de gálibo derecha. Tenía hilos negros, un par de corcholatas oxidadas y una especie de trenza hecha con mecate. Estaba amarrada al cableado de las luces con un alambre de cobre muy apretado. La vibración del camino no amarra un alambre con pinzas. Le tomé una foto con el celular y se la mandé al Mora. Me llamó por teléfono casi de inmediato. Me dijo que la quitara, pero que no me la llevara en la cabina. Pensé que alguien del patio de maniobras la había amarrado para jugarme una broma pesada. Así que fui por mis guantes de carnaza y las pinzas de corte. Trocé el alambre sin tocar la tela y dejé la bolsa junto a un tambo de basura en la gasolinería. Un momento después llegó el Mora y echamos luz con las linternas por debajo de los ejes para asegurarnos de que no hubiera nada más atorado. Todo estaba en orden. Seguimos la ruta. Media hora después empezó un ruido raro debajo de mi asiento. Era como un arrastre metálico, un roce irregular. Sonaba un par de segundos y se quitaba. Reduje la velocidad y el ruido paró. Aceleré de nuevo y ahí estaba otra vez el roce. Pensé que tal vez era un valero o algo suelto de la suspensión de la cabina. Me orillé en un paradero iluminado. El Mora paró detrás de mí. Revisamos por debajo y no había tapas sueltas ni fierros arrastrándose. Subí a la cabina y encendí la luz del toldo para revisar los pedales. Fue el Mora desde el estribo quien vio un hilo rojo enredado en la base del asiento del conductor. Era un hilo fino. Podía llevar ahí semanas sin que yo lo notara.
camuflado con la grasa y el polvo. Lo quité con las pinzas. No había nada colgando del otro extremo, era solo el hilo dándole vueltas al fierro. El roce metálico no volvió a sonar en todo el trayecto. Entregué la carga al amanecer. Reporté el ruido al taller, pero no mencioné la bolsa roja. En este trabajo, si reportas cosas raras, los supervisores piensan que buscas excusas para rechazar rutas pesadas. Los mecánicos no encontraron nada anormal. 2 semanas después me tocó la misma ruta. Otra unidad, otra caja. Al acercarme al kilómetro donde había esquivado la primera bolsa, bajé la velocidad por inercia. Había un trapo rojo atado al poste de un señalamiento en el acotamiento. No frené. La cámara del tablero lo grabó al pasar. En la terminal revisé el video. Con el zoom de la pantalla, noté que la tela tenía agrapada una etiqueta verde de control de la empresa. Tenía algo escrito con plumón negro. Se leían 3 números. 408, el número de mi viaje anterior. Nosotros usamos esas etiquetas verdes en el patio para marcar papelería. Alguien con acceso a la bitácora sabía mi ruta, mi unidad y el número de viaje. Mandé la captura de la pantalla a mi supervisor. Dijo que revisaría las bitácoras de acceso al patio, pero nunca me dio un reporte claro. Sigo en la empresa, pero cambié mis horarios. Dicen que es una broma de los checadores. Es la explicación más humana y probable, pero hay algo que todavía reviso en mi celular de vez en cuando. En la primera foto que le tomé a la bolsa amarrada a la luz de mi remolque, antes de cortarla, se ve un pedazo de etiqueta verde doblada entre los nudos. Cuando amplié la imagen, distinguí el número 408 escrito con plumón. Alguien etiquetó esa bolsa específicamente para mi viaje. La carretera aísla, te quita el contexto y te deja solo con el ruido del motor y de las llantas. Efrén encontró una anomalía en su rutina técnica y actuó como lo haría cualquier operador, revisando la mecánica. Pero cuando alguien vulnera tu entorno laboral usando tu información, la lógica empieza a fallar. Los objetos fuera de lugar en horas donde nadie debería estar despierto tienen su propio lenguaje. A veces los dejan en los remolques, otras veces llegan directamente a la ventanilla, pasados por el filtro de cristal de seguridad. La mujer de las monedas, enviada por Carla desde Celaya, Guanajuato. Puedes decirme Carla. Hola, Carla. Vivo en Celaya y trabajé el turno de la noche en una farmacia de cadena durante 1 año. Cerrábamos la puerta corrediza a las 11 y atendíamos exclusivamente por la ventanilla de seguridad. Éramos 2 en el turno. Mientras una cobraba, la otra hacía inventario en el pasillo o revisaba la caducidad de los medicamentos. Los martes me tocaba guardia con Monse. Una madrugada se acercó a la ventanilla una señora a comprar algodón, alcohol y talco. Era una mujer de unos 60 años, de falda oscura y cabello cano recogido. Se veía tranquila. Sacó el dinero de una bolsa de hule transparente. Todas las monedas estaban mojadas. Pensé que la bolsa se le había caído en algún charco o algo así. Puso el cambio exacto en la charola de metal. Mientras yo le pasaba el ticket, se quedó viendo mi gafete institucional. ¿Carla con K?, preguntó. Le dije que sí. Asintió y se fue caminando hacia la avenida. El martes siguiente llegó a la misma hora. Llevó exactamente los mismos productos: algodón, alcohol y talco. Pagó otra vez con monedas húmedas. Monse estaba a mi lado y le preguntó si venía del trabajo. La señora la ignoró por completo. Me miró fijamente y me dijo: ¿sigues durmiendo de día? No me asustó al momento. Era una deducción obvia si me veía cobrando de madrugada. Le contesté que descansaba en la tarde. La tercera semana, Monse estaba en la bodega trasera. La señora llegó a la ventanilla, pero no traía productos. Solo depositó una liga azul para el cabello en la charola. «¿Se te cayó?», me dijo. Reconocí la liga porque tenía la plaquita de metal un poco doblada. Yo la había perdido días atrás al amarrarme el pelo enfrente de los anaqueles. Le pregunté dónde la había encontrado, si ella nunca entraba a la tienda. «Por aquí», fue lo único que respondió y se retiró. En mi familia crecimos dentro de una congregación cristiana. Nunca fomentamos creencias en limpias, mal de ojo ni cosas esotéricas. Mi mamá me dijo que seguro la señora encontró la liga en la banqueta, que yo la debí tirar al salir. Mi líder de jóvenes en la iglesia me aconsejó no obsesionarme con el asunto, argumentando que la fatiga del turno nocturno a veces altera la percepción de las cosas cotidianas. El martes siguiente, Monse salió al Oxxo de la esquina a comprar un café.
Cerca de las 3 de la mañana, escuché que rasgaban el cristal de la puerta principal. La señora estaba pegada al vidrio. Le señalé con la mano que el cobro era por la ventanilla lateral. No se movió. Siguió arañando el vidrio con una moneda. Me acerqué a la puerta, obvio sin quitar el candado del piso. La mujer levantó su mano derecha. Traía enredada una liga azul idéntica a la mía. No era un modelo único. Las venden por docenas, pero al verla en su mano, me provocó un nudo en el estómago, porque yo había dejado la mía en el buró de mi cuarto esa misma tarde. La mujer movió los labios, pero por el grosor del cristal no escuché lo que me decía. Saqué el celular para marcarle a Monse. En cuanto vio el teléfono, la señora se dio la vuelta y se fue rápidamente. Esta semana empecé a tener problemas para conciliar el sueño. Despertaba en la tarde con la sensación de que alguien había movido las cosas de mi cuarto. Una tarde encontré manchas de polvo blanco alrededor de la pata de la cama. Mi mamá y yo limpiamos pensando que era residuo de algún producto de piso. Al día siguiente, la marca estaba ahí otra vez. Eran manchas irregulares, como yemas de dedos manchadas de talco. El jueves de esa semana, acomodando el área de cajas, Monse botó una moneda de 10 pesos. Al agacharse, vio un pedazo de tela negra adherido con cinta industrial debajo de mi módulo de cobro. El gerente en turno lo despegó. Lo abrimos en el mostrador. Tenía algodón húmedo, polvo blanco y tiritas de papel impreso de los tickets de caja. Atrás de cada ticket, alguien había escrito con pluma mi nombre y mi número de empleada de 6 dígitos. El gerente llamó a seguridad de la empresa. Revisaron los videos de circuito cerrado, pero las cámaras están apuntando a la puerta y al pasillo central. El ángulo no cubre el piso debajo de la casa. Interrogaron a los promotores y al personal de limpieza. Todos lo negaron. Renuncié esa mañana. Mi tía Elena nos convenció de ir con doña Lucha, una señora de las afueras de Celaya que hace rezos. A mí me causaba un conflicto moral tremendo ir. Sentía que estaba traicionando mi fe, pero ya estaba agotada. Doña Lucha nunca habló de maldiciones ni me hizo sentir peor. Fue muy práctica. Me preguntó si la señora de la farmacia tenía algo mío. Le conté de la liga y las monedas. Según las creencias de Doña Lucha, los objetos personales pueden usarse para generar un vínculo de sujeción. Me aclaró que eso no demostraba que me estuviera haciendo un trabajo, pero que la intención de meterme miedo era clara, y lo estaba logrando. Me pidió que tirara los zapatos que usaba en el turno. Lo hice, y compramos otra marca de limpiador para la casa. Las manchas en mi cuarto no volvieron a aparecer. Tiempo después, pasé a la farmacia por unas pastillas. Monse seguía ahí. Me contó que, al remodelar los muebles de cobro, mantenimiento encontró más paquetes de tela pegados en las esquinas ocultas. Algunos tenían los números de nómina de cajeras que llevaban meses sin trabajar en esa sucursal. La mujer regresó un par de veces más de madrugada. Monse le dijo por la ventanilla que yo ya no trabajaba ahí. La señora no dijo nada, solamente dejó una bolsa con monedas mojadas en la charola. «Entonces son para la nueva», le dijo a Monse. Nadie tocó las monedas. A los 5 minutos, un indigente pasó y se las llevó. La vulnerabilidad no siempre está en la calle oscura. A veces está detrás de un mostrador, donde tienes que sonreír y dar cambio. Carla logró salir del ciclo porque cortó el vínculo de raíz, pero el misterio del acceso interno queda aún sin resolver. Y es precisamente esa falla en la seguridad interna lo que nos lleva a la tercera historia. Cuando tu trabajo es vigilar que nadie rompa las reglas, lo más perturbador es descubrir que el que te vigila a ti tiene tus propias llaves. Debajo de la inyectora 12, enviada por Ramiro desde Silao, Guanajuato. Buenas noches, equipo de baja frecuencia. Me llamo Ramiro. Fui guardia de seguridad intramuros en una planta de inyección de plásticos en Silao. Mi turno era de 12 por 12, de 7 de la noche a 7 de la mañana. En la nave de producción, las líneas paraban a las 2 de la mañana. A partir de ahí, mi compañero Miguel y yo hacíamos rondines perimetrales y verificábamos las válvulas de las máquinas que se quedaban en reposo. Al fondo de la nave C estaba la inyectora 12, una máquina vieja, un monstruo de metal que tiraba aceite cada tercer día. Ese mes, el Departamento de Seguridad Industrial reportó 2 incidentes leves ahí. Un operador se cortó con una rebaba y otro resbaló con el aceite. Eran temas de mantenimiento preventivo, nada extraño. Una madrugada, Lucía, la señora de la cuadrilla de limpieza nocturna, me vio alumbrando debajo del chasis de la inyectora.
Me pidió muy seria que no revisara esa zona. Cuando le pregunté por qué, me contestó que ahí había cosas que no eran mías. Me agaché y metí la lámpara. Cerca de la zapata de anclaje había un bulto, una bolsa de plástico negra muy pequeña, cubierta completamente con grasa de motor. Alrededor tenía pedazos de cera amarilla derretida y granos de maíz. Hablé por radio al supervisor del turno. Llegó, vio el bulto y me ordenó tirarlo. «Es basura, que limpieza lo quite», me dijo. Lucía se negó rotundamente a acercarse, así que agarré un recogedor, eché todo en una bolsa y lo fui a botar a la tolva del patio trasero. Al regresar, Lucía estaba trapeando a 2 metros de la inyectora. Me dijo que el supervisor era nuevo y no entendía cómo funcionaba esa máquina. Según los comentarios de la gente mayor de la planta, ese arreglo de cera llevaba ahí desde un incidente grave de hace años, y la creencia entre los operadores era que servía para que la máquina no pidiera otro accidente. Yo solo hice mi reporte en la bitácora y seguí con mi rondín. Esa misma noche, a las 4:15, el monitor de la caseta central arrojó una alarma. El sensor de la caseta 2 marcaba apertura de puerta. Esa caseta llevaba meses clausurada en la parte trasera de los andenes. Fui con Miguel a revisar. El candado Abloy seguía puesto en la cadena. No había marcas de forcejeo. Lo reportamos como una falla de los contactos magnéticos. La siguiente semana, la inyectora 12 empezó a activar su bomba hidráulica sola durante el resto de nuestro rondín. Los técnicos de mantenimiento lo justificaron como una caída de tensión en el tablero lógico. Todo tenía una explicación técnica. El problema fue cuando 4 días después, dando mi recorrido, vi otro bulto debajo de la misma zapata. Este no tenía grasa. La bolsa estaba limpia. El supervisor lo sacó y lo abrió enfrente de mí. Había granos de maíz, recortes de cable de cobre y copias impresas de 3 gafetes, el de un operador, el de Lucía y el mío. Era la foto de mi expediente de recursos humanos. La empresa abrió una investigación de inmediato. Revisamos el circuito cerrado. En la grabación de las 3 de la mañana, alguien con el uniforme gris de limpieza entraba a la nave C. La calidad de la cámara no daba para verle la cara por la visera de la gorra, pero el sistema de acceso registró la tarjeta de Lucía en el lector del torniquete. El problema lógico era que, a esa hora exacta, otra cámara tenía a Lucía limpiando el comedor del área administrativa, a 3 naves de distancia. Recursos Humanos dijo que alguien debió clonar el código de barras de su gafete. Ella renunció ese mismo día antes de que la suspendieran. Pasó a mi caseta a dejar su uniforme. Me dijo que mi foto estaba en el paquete nuevo porque yo había roto el orden al quitar el primero. Esa noche, al terminar mi turno, abrí mi casillero en los vestidores de seguridad. Mis botas tácticas estaban en el fondo. Adentro de la bota derecha había un puño de granos de maíz y cera amarilla pegada a la suela. El candado de mi casillero estaba intacto. Yo no renuncié por miedo a una maldición de la máquina, Dan. Renuncié porque alguien en esa planta tenía acceso a mis archivos confidenciales. Conocía mis tiempos muertos en los rondines y tenía una llave maestra o la técnica para abrir mi casillero personal. Ese es un riesgo de seguridad real. Meses después, Miguel me mandó un WhatsApp. La empresa vendió la inyectora 12 por kilo. Los mecánicos que la desarmaron quitaron una placa de contrapeso. Adentro, en un hueco de la fundición, encontraron ropa de trabajo vieja, más cera y una lámina de metal rayada con cincel. Tenía nombres de operadores de hace 10 años. El nombre de Lucía estaba ahí, y hasta abajo, alguien había grabado mi nombre completo recientemente. Cambiaron los sistemas de acceso en las casetas. Miguel me cuenta que en las madrugadas, el sistema central sigue registrando intentos de acceso con tarjetas dadas de baja en el lector de la caseta 2. La tarjeta de Lucía sigue rebotando en el sistema, y la mía también. Ramiro detectó la peor amenaza, la humana. Saber que alguien te observa, que tiene tus llaves, que vulnera tu espacio personal, es suficiente para quebrarte la tranquilidad. La brujería en las empresas casi siempre funciona por el terror psicológico de saber que tu privacidad fue violada. Esta intrusión se vuelve más densa cuando pasamos del ambiente industrial al médico. En un hospital, la línea entre la vida y la muerte es el trabajo diario. Las enfermeras ven cosas que la mayoría no soportaría. Maribel era una de ellas, hasta que el protocolo médico chocó con algo que no estaba en el expediente. Cuando suena la 14. Enviada por Maribel desde Zamora, Michoacán. Hola Dan, soy Maribel.
Soy enfermera instrumentista. Esto pasó hace años en una clínica privada de corta estancia en Zamora. Yo cubría la guardia nocturna. Con mi experiencia, he visto a decenas de familias lidiar con el duelo, así que mantengo una postura muy profesional ante cualquier cosa. El paciente de la habitación 14 era el señor Saúl, un hombre de 70 años en etapa terminal. Su hija pernoctaba con él. Desde su ingreso, metió una bolsa de tela negra debajo de la cama del paciente y nos pidió de forma muy cortés que el personal de intendencia no la moviera al trapear. Asumimos que eran artículos de higiene personal o ropa. Una noche, mientras yo le ajustaba el goteo a la solución salina, la hija pateó la bolsa por accidente y se abrió. Vi pulseras de ingreso hospitalario ya cortadas, estampitas religiosas y un trozo de madera enrollado en estambre. Ella la cerró rápidamente y se disculpó. Las familias a veces traen sus amuletos o reliquias para reconfortar a sus enfermos. Es algo común y no interfería con el tratamiento médico. El paciente falleció un jueves a las 3 de la mañana. Su hija había ido a su casa a bañarse, así que le tuvimos que notificar por teléfono. Claudia, mi compañera de turno, y yo realizamos el protocolo post-mortem y juntamos sus pertenencias. La bolsa negra no estaba debajo de la cama ni en los lockers. Cuando la hija llegó antes de ver el cuerpo, exigió la bolsa. Le indicamos que no la encontramos en la habitación. Se alteró muchísimo, argumentando que esa bolsa no podía salir de ahí por ningún motivo. Revisó hasta el bote de RPBI, o sea, residuos peligrosos, pero no la halló. El cuerpo se fue con la funeraria a las 5 de la mañana. El cuarto quedó vacío y desinfectado a las 5:40 de la mañana. El tablero central de la central de enfermeras encendió la luz de la habitación 14 y sonó el timbre de asistencia. Fui a revisar pensando en un cortocircuito. Entré y apagué el interruptor de la pared. Reporté la falla a mantenimiento preventivo. 20 minutos después, la luz del tablero volvió a encenderse. Claudia y yo fuimos juntas. Al revisar el zócalo de la cama para ver el tablero, Claudia notó un cordón de zapato amarrado al tubo del barandal. La bolsa negra estaba colgada ahí, atorada entre la pared y el colchón. No estaba escondida. Alguien la había anudado con mucha fuerza. Llamamos al médico de guardia y a la directora administrativa. Le marcaron a la hija para decirle que sus pertenencias estaban ahí. Ella guardó un silencio pesado en la línea y contestó que ella no había amarrado nada y que no iba a regresar por eso. Dijo textualmente: tírenla, pero no la desamarren. Por protocolo legal de pertenencias, la directora ordenó meter la bolsa en una caja de cartón, sellarla con cinta y resguardarla en la bodega de archivo muerto. Las siguientes 3 noches, el timbre de la 14 se activaba solo de madrugada. Los técnicos cambiaron el botón de la pera, la roseta de la pared y aislaron el cableado. Durante el día funcionaba perfecto. En mi turno de noche, el circuito cerraba solo. Clausuraron la habitación temporalmente. Esa semana, estando en el pasillo, escuché el intercomunicador de la 14. No sonó el timbre, solo se abrió el canal de voz. Escuché un carraspeo y una voz ronca dijo: «¡Enfermera!». Era el tono del señor Saúl. Pensé que la bocina estaba haciendo interferencia con la radiofrecuencia de las ambulancias, algo común. Entré al cuarto y lo desconecté de la pared. Sobre la almohada limpia vi una pulsera de identificación pediátrica. Me acerqué para retirarla. Tenía impreso el nombre completo de mi hija de 14 años. Mi hija no tenía seguro en esa clínica. Esas pulseras se imprimen en admisión con un software interno. Alguien del personal administrativo imprimió la pulsera de mi hija y la dejó en esa cama específicamente. Reporté el hallazgo. La directora solicitó abrir la caja de la bolsa negra frente a seguridad. Al vaciarla en el escritorio, cayeron pulseras de otros pacientes, gasas con yodo seco y una fotografía mía que me tomaron en la cena de fin de año del hospital. En el reverso, escrito con pluma azul, estaba el nombre de mi hija y mi dirección particular. Se levantó un acta en el Ministerio Público por acoso. La hija de Saúl testificó que la bolsa era de su padre, que él la armó durante sus meses de ingreso y que ella solo cumplía su voluntad de no tirarla. La investigación no prosperó por falta de pruebas vinculantes. Yo tomé medidas. Fui con una señora en Jacona, conocida de mi mamá. No me dio explicaciones mágicas. Me dijo algo muy terrenal. En los hospitales, la gente desesperada hace cosas irracionales para transferir la enfermedad.
Creen que vinculando la salud de alguien sano con el enfermo, el peso se reparte. Eso no significa que tengan el poder de enfermarte, pero te demuestra de lo que son capaces por egoísmo. Esa fue la explicación más razonable que encontré. Pedí mi cambio al turno matutino. Meses después, sonó el teléfono de la central. Contesté y escuché por la bocina el zumbido exacto del timbre de la habitación 14. Y luego colgaron. Pudo ser alguien de recepción gastando una broma de muy mal gusto, pero renuncié a esa quincena. La vulnerabilidad de Maribel no vino más allá sino del egoísmo crudo de una familia intentando evadir la muerte a costa de quien fuera. El verdadero terror fue descubrir que la información de su hija estaba en manos de alguien dispuesto a manipular su entorno laboral. Para cerrar, vamos a subirnos a un transporte de personal. Mauricio conocía su ruta de memoria. El problema no fue el camino, ni los pasajeros de siempre. El problema fue el paquete que aceptó subir y la reacción en cadena que provocó en el motor, en la puerta y en la mente de sus pasajeros. El asiento 13, enviada por Mauricio desde Querétaro. Hola Dan, trabajé 9 años como chofer de transporte de personal industrial en Querétaro. Mi unidad era un autobús para 35 personas, la ruta 193, hacia el circuito de la carretera a San Luis Potosí para llevar obreros del tercer turno a sus colonias. En este trabajo te vuelves un reloj. Sabes en qué tope frena el camión, quién se duerme en la primera fila y quién pide bajar en la gasolinería. Todo es predecible. Una madrugada de noviembre a las 4 de la mañana, vi a una señora parada bajo el poste de un paradero cancelado, cerca del canal de riego. Llevaba chamarra negra y un rebozo oscuro. Traía una canasta de mimbre tapada con una manta blanca. Por protocolo, no debemos hacer paradas no autorizadas, pero me abrí el acotamiento pensando que tal vez era la mamá de algún operador. Abrí la puerta neumática. ¿Va para el parque industrial, oiga?, le pregunté. Negó con la cabeza. Solo voy aquí al puente peatonal, me dijo. Le informé que esto era transporte privado de la empresa, no ruta urbana. Levantó la canasta. Me encargaron entregar esto en la ruta, dijo. ¿A nombre de quién?, le contesté, ya un poco fastidiado por el retraso. Al chofer. Usted ya lo aceptó al abrir la puerta. Dejó la canasta debajo del primer asiento desocupado, el 13. Se dio media vuelta y caminó hacia el canal. Yo estaba retrasado en mis tiempos, así que cerré la puerta y aceleré pensando botar la canasta en la caseta de la planta. Al llegar al patio de encierro, bajé la canasta. Pesaba muy poco. El supervisor de patio, Arturo, rompió el hilo de la manta con su cúter. Adentro había 6 paquetitos de tela amarrados. Vimos boletos de camión viejos, fotos borrosas de la carretera y una tarjeta plástica con el número 193 rotulado. Uno de los paquetitos soltaba un olor a tierra muy fuerte. Llamamos a seguridad de planta. Los guardias aplicaron el protocolo de objetos sospechosos. Tomaron fotos y metieron la canasta en una bolsa de evidencia transparente. La dejaron en el escritorio de la caseta 3. Al día siguiente, cuando inicié mi revisión de la unidad antes de arrancar, encontré la canasta debajo del asiento 13. La bolsa de evidencia seguía con el sello intacto. Fui a reclamarle a Arturo. Fuimos a revisar las cámaras del patio. El circuito de video de la caseta 3 mostraba el escritorio. A las 3:06, un camión de la ruta 190 maniobró en reversa y bloqueó completamente el ángulo de la cámara hacia la caseta, casi por 1 minuto. Cuando el camión avanzó, la bolsa ya no estaba sobre el escritorio. Alguien aprovechó el punto ciego. Arturo, para no retrasar la salida, agarró la canasta, caminó al costado de mi camión y la metió en el compartimento inferior de equipaje, cerrándolo con llave. Haz la ruta y en la mañana vemos qué hacemos con esta basura, me dijo. Salí con los operadores del turno de noche. Todo normal por media hora. Al acercarnos al tramo del canal, sonó el timbre de la parada en el tablero. Miré por el retrovisor. Todos venían dormidos o con audífonos. Nadie estaba de pie. 1 kilómetro después, volvió a sonar. Una supervisora de calidad, Lourdes, se levantó y me preguntó por qué estaba sonando si nadie iba a bajar ahí. El timbre sonó una tercera vez, pero se quedó pegado. Un pitido constante. En ese momento, las lámparas del techo del pasillo parpadearon y se apagaron. Los faros principales y el tablero seguían con corriente. Escuché murmullos atrás. Lourdes gritó: «¡No abras la puerta, Mauricio!». Yo no estaba tocando los controles, pero escuché la válvula de alivio del sistema neumático liberando aire. El mecanismo de la puerta empezó a ceder. Tuve que frenar con motor y orillarme bruscamente antes de que la puerta se abriera en pleno movimiento.
Quedamos estacionados exactamente frente al paradero cancelado del canal. Un operador de la fila de atrás, Raúl, se levantó de golpe. Tenía la mirada perdida. Caminó directo al pasillo hacia la puerta abierta. Lourdes lo agarró fuerte de la chamarra. «Allá afuera me está hablando mi mamá», decía Raúl, forcejeando. La mamá de Raúl había fallecido meses antes por una complicación diabética. Otros 2 pasajeros se despertaron alterados, diciendo que escuchaban ruido abajo de la llanta. Era pánico colectivo por la oscuridad del pasillo y el lugar aislado. Intenté meter velocidad para salir de ahí, pero el motor tosió y se apagó. Corté corriente y giré la llave. El motor de arranque giraba, pero la máquina no encendía, como si hubiera un corte en el suministro de diésel. Lourdes, que era de la sierra, me dijo: «Este es un encargo de camino. Esas cosas las dejan en los cruces de agua. Se agarran del estrés de la gente para sugestionarlos». Era una explicación basada en su cultura, pero Raúl seguía queriéndose bajar. Tomé la lámpara sorda y me bajé, y abrí la cajuela lateral. La bolsa de plástico de seguridad estaba rota. Dentro de la canasta alumbré bien. Había 5 paquetitos. La noche anterior, seguridad fotografió 6. Falta 1, pensé. No iba a arriesgar a mi pasaje. Agarré la canasta y la tiré al pasto, junto al poste del paradero. En cuanto lo hice, escuché un ruido proveniente de la maleza del canal. Sonaba una voz que podía reconocer porque tenía la cadencia de la voz de mi papá, que murió cuando yo estaba en la preparatoria. Me llamaba por el apodo de la casa. No me quedé a averiguar si era el viento en el canal o mi propia mente jugándome una mala pasada por la tensión, así que subido un salto al estribo, cerré la puerta manual girando la válvula y le di marcha al camión. Encendió al primer intento. Aceleré a fondo hasta llegar a la mancha urbana. El reporte mecánico del día siguiente arrojó que el compresor de la puerta tenía una fuga de aire y la falla del motor quedó como un problema del sensor de inyección de combustible. El pánico del pasaje fue clasificado como crisis nerviosa por fatiga. Me cambiaron de ruta por petición propia. Lourdes me contactó meses después. Me contó que pasó por la carretera de día con su esposo. Vieron la canasta tirada en el canal. Había 6 paquetes otra vez. El 6º estaba envuelto en un pedazo de tela azul marino, idéntica a la tela del chaleco del uniforme de Raúl. Él había renunciado semanas atrás porque empezó a caminar dormido hacia la puerta de su casa en las madrugadas. Yo sé que la falla fue real. El camión se descompuso. Pero el hecho de que esa falla haya sucedido en el punto exacto donde subió la canasta, rodeado de gente exhausta y vulnerable, esa sincronía es algo que la mecánica no puede explicar. La mecánica de las cosas puede tener una explicación lógica: un cable suelto, un acceso de seguridad clonado, la presión neumática de un autobús, pero la brujería opera en los huecos que deja la lógica. Se alimenta de la duda, del desgaste y de nuestra necesidad de buscarle sentido a la coincidencia. No se necesita que algo paranormal rompa las leyes de la física para destruirte la paz. Basta con que tu privacidad sea violada. Basta con que alguien use tus miedos en tu contra mientras estás cubriendo tu jornada. Si alguna vez durante su turno encuentran algo que no cuadra, no intenten ser los héroes racionales que lo abren para investigar qué es. Documenten, reporten y, sobre todo, pregúntense cómo fue que eso llegó precisamente ahí. En Baja Frecuencia publicamos 2 episodios cada semana. Mantener ese ritmo de producción requiere de su ayuda. Por favor, suscríbanse al canal. Denle like, compartan este episodio con sus compañeros de turno y dejen en los comentarios si alguna vez han encontrado objetos extraños en sus lugares de trabajo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, mantengan los ojos abiertos y no acepten encargos en la carretera. Esto fue Baja Frecuencia. Buena noche.